primero les cuento qué pasa en Brasil hasta el próximo 27 de julio y desde el 19 se estaría realizando el Festival de Cine Sudamericano de Bonito del Estado, Mato Grosso do Sul. Este festival es una importante celebración anual que llega pese, escuchemos bien, a lo que ha pasado en Brasil en relación con los desastres ocasionados por eventos climatológicos. Es un encuentro anual de cine independiente, uno de los más importantes de todo el continente, y busca como encuentro al fin establecer una integración entre aquellos que trabajan en el ámbito del cine y el audiovisual sudamericano, presentando sus mejores películas y reuniendo a profesionales de todos los países de la región. Cuenta además con la participación de 13 países y 27 instituciones públicas y privadas y también incentiva la economía creativa local durante la contratación de profesionales. Un elemento importante de este encuentro tiene que ver precisamente con talleres gratuitos que se habilitan para que el público pueda ser parte de estos en la medida en que quieran trabajar en el ámbito del guión, la dirección, la realización. Hasta el 10 de julio pueden inscribirse en estos talleres gratuitos de guión cinematográfico, asistencia de dirección, producción ejecutiva, interpretación para cine y TV. Allí tendrán el privilegio los participantes de ser parte de estos encuentros formativos, también con los invitados internacionales. Y vamos directamente con lo que va a suceder también en Venezuela desde el próximo 8 de julio. 22 poetas internacionales de 4 continentes y alrededor de 200 poetas venezolanos reunirán acá el Festival Mundial de Poesía. Arranca el 8 de julio hasta el 13, con una premisa clara: leer a nuestro propio país, leer a Venezuela, a su propia gente, desde la diversidad profunda que conecta al mundo con el creador. Así lo anunciaron en la presentación oficial, una programación variada la que se presenta, entre talleres, actividades formativas, conferencias con facilitadores. Pues el festival se ha convertido hasta este momento en uno de los eventos más culturales más importantes del país, y este año pues cobra aún mayor relevancia precisamente en un contexto donde la cultura y la palabra se convierten en herramientas fundamentales para la resistencia y la esperanza. En el marco del festival se celebró, recordemos, en la pasada versión en Medellín y en Caracas, el primer congreso del Movimiento Poético Mundial, así es que viene con una buena tradición, viene ya con un público asentado. Hoy conversamos con el poeta homenajeado, poeta, ensayista, cronista, escritor al fin, nos acompaña en nuestro estudio y por supuesto le damos la bienvenida. Leonardo Ruiz Tirado nos acompaña hoy. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Gracias a ti por llegarte. La primera pregunta que quiero hacerte, la misma pregunta que le hice a mi compañero Ricardo cuando hablábamos de esta entrevista. ¿Qué se siente ser homenajeado? Bueno, principalmente buenas noches a todos los televidentes de esta importante medio. Lo que se siente principalmente es un enorme compromiso, porque el compromiso con la palabra, con la estética, no tendría sentido si no hay un compromiso ético, un compromiso vital, un compromiso con nuestra razón de ser, que es esta patria donde vivimos. Es un compromiso grande además porque sí. Estás allí frente a todos aquellos que en algún momento se han acercado a tu obra, que la conocen, y frente a otros que no la conocen necesariamente y se acercan porque, bueno, eres el primer nombre que surge en este festival mundial. Cuéntame sobre el festival. Bueno, el festival, yo diría que también siento con el compromiso una enorme honra y una fuerza enorme, porque precisamente el festival homenajeó en ediciones anteriores a grandes nombres de la poesía venezolana, de las letras venezolanas, como a Juan Calzadilla, a Gustavo Pereira, a Ramón Palomares, a Ana Enriqueta Terán, a William Osuna y a Antonio Trujillo, entre otros, ¿no? El festival ha homenajeado a figuras frente a las cuales este humilde poeta se siente un poco desvalido. Pero a lo largo de 20 años, esta es la decimoctava edición. 18.
pero el festival tiene 20 años, porque bueno, hubo unas interrupciones por razones lógicas de la pandemia, etc. Y en 20 años ha consolidado la opción de ser una referencia en nuestra América, en Venezuela, ineludiblemente, pero ya una referencia planetaria. Aquí, por este festival han pasado confrontando sus obras, mostrando sus obras al público venezolano, figuras que son leyendas ya de la poesía en el mundo, como Ernesto Cardenal, por nombrar uno que nos toca sensiblemente, y muchos otros, mujeres y hombres poetas, y también voces de las poéticas de nuestros pueblos originarios en toda América y pueblos originarios en el mundo, porque hemos tenido en el festival, en esos 20 años, presencia de poetas de Rusia, de Norteamérica, del sur de América, de África, de un modo muy particular. Por cierto, hablando de África, nosotros vamos a tener la presencia virtual, no pudo venir por razones de edad y de compromiso al festival, nada más y nada menos que la voz de Wole Soyinka, que fue el primer premio Nobel africano. Y es una leyenda viviente de la poesía y de la escritura que va a honrarnos en este festival con su voz. La relación entre Venezuela y África está muy marcada en los últimos tiempos. El Festival Mundial Viva Venezuela estuvo plegado de representantes africanos, ahora también se encuentran acá porque han sido parte de la continuidad de este festival. Pero me gustaría preguntarte, Leonardo, los minutos la verdad a veces se nos quedan muy pocos para hablar de un festival tan grande, pero sí me gustaría saber en relación al contexto en el que hoy vivimos, la palabra, la poesía es un espacio increíble para dialogar, para entendernos, para leernos, como decían en la presentación del festival. ¿Por qué hacerlo ahora? Porque la poesía es, como tú dices, es principalmente diálogo. El lenguaje es la columna vertebral de una poesía que cada vez con mayor énfasis en todo el mundo busca precisamente servirle a las voces del mundo que lucha por su dignidad. Un mundo que extrañamente ha involucionado hacia espantos como por ejemplo el holocausto que vive hoy día el pueblo palestino. Dicho sea de paso, vamos a tener grandes voces poéticas del pueblo palestino en el festival y me parece que esa es siempre una urgencia esencial de la palabra poética, el estar al lado y el estar expresando y el ser expresión de las luchas de los pueblos del mundo que en el lenguaje tienen uno de sus escudos principalísimos, de sus escudos, de sus banderas y de sus estandartes principales, la poesía. Sin duda. No me quiero despedir sin antes hablar al menos de uno de los tantos detalles que caracteriza tu obra. El hecho de poder no solo encontrarse, por ejemplo, la representación de un llano como simple espacio geográfico, sino de encontrarse aquello que va más allá, que identifica y que diferencia ese llano de otros llanos. Básicamente el reflejo del contexto social imbuido en tu obra. Cuéntame sobre esta mirada. Sí, bueno, fíjate, yo comencé de niño a escribir poesía. Y cuando publiqué mis primeros libros, ellos estaban demasiado bañados de una búsqueda muy intelectual o muy intelectualista. Eso lo dejé a un lado precisamente porque me adentré más en lo fundamental que me toca, que es mi identidad absoluta, mi arraigo absoluto con la venezolanidad, con nuestra América. Y entonces el paisaje que se interioriza, se hace a veces metafísico, porque la poesía tiene algo de metafísico, pero que intenta ser también voz de nuestros paisajes, voz de nuestras hablas, voz de nuestras inquietudes, de nuestras sombras como pueblo, como cultura. Entonces, mi lenguaje poético ha ido precisamente buscando la sencillez de las hablas. A veces son las hablas secretas, las hablas que
no son comunes en el sentido de la expresión concreta, pero que sí pertenecen al común. Son ecos de lo que escucho en los autobuses, en las aceras, en los campos. Eso es mi poesía desde hace algún tiempo, y creo que cada día voy a ir más al encuentro de la voz de la gente para que aparezca en mis escritos. Y a partir de ahí entonces convertir la lectura en una posición política. ¿Cuán políticos somos si leemos más o menos? No, la poesía y la literatura en general es impensable sin la dimensión política, porque ¿qué hace a la literatura y qué hace a la poesía? El lenguaje, que es el más social, el más histórico de los dones del hombre, como lo han dicho varios filósofos y pensadores. Entonces, aquellos poetas que tratan de ocultar el carácter político, de soslayar el carácter social y político de su producción literaria, no hacen sino escurrirle el bulto a la verdad, porque la verdad verdadera es que la dimensión política no se puede eludir sin ofender el sentido último de la poesía. Es un buen resumen para tanto que has escrito. Te agradezco un montón, porque sé que has hecho un gran esfuerzo para resumir todo lo que te estoy preguntando en tan solo 8 minutos. Te agradezco porque un montón. has preguntado cosas bastante contundentes también. Nos hemos preparado para recibirte. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber estado gracias, acá. Gracias. Muchas felicitaciones por este homenaje. Todos aquellos poetas internacionales que lleguen y los de acá seguramente estarán allí pues gustosos de leerte. No solo leerte desde la perspectiva de la complacencia, sino también leerte para interpelar contigo, para pelear contigo a través de tu obra. Muchas gracias. Sí. Así es, te agradezco. Gracias. Invitados todos al Festival Mundial de Poesía que tiene lugar acá en Caracas. Alguien me dirá, pero yo no estoy en Caracas, no voy a llegar a Venezuela. Bueno, puede llegarse, las puertas siempre abiertas de este país, pero además lo puede hacer a través de las plataformas digitales, porque muchos de los textos que estarán presentes allí, como es el caso de nuestro homenajeado, tiene pues la posibilidad de leerse de forma virtual, así es que no hay justificación para no formar parte de este encuentro. Te abandono un ratito, Leonardo, por favor.